el Claro, inglés. pero digo, igual va a ser también la materia artística. Una cosa, compañeras, una preguntita. Ahí subieron un cuestionario de biología. La verdad que me desubiqué cuando vi Ah, esa sí. publicación. No, sí. Sí, Ese yo creo que era bueno, para investigar, me imagino yo, sí, la porque para licenciada de investigar. biología envió ese video porque la semana pasada, como no se conectaron la mayoría, entonces ella subió un video, un enlace por un video y dijo que veamos el video y llenemos el cuestionario de las 20 preguntas. Ya. Ya, muchas gracias. Sí, vi que una sola compañera estuvo en las clases y el profesor no sabía que no teníamos clases o bueno, no habían dicho que no Claro, habíamos a tener pero lo clases. que pasa que el anuncio lo habían enviado pues ya. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días, buenos Bien, días. licenciado. Bueno, buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de seguir revisando la plataforma, las actividades, los cuestionarios, tener los documentos al día, las pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de una de las culturas que más aportaciones ha dado a la sociedad actual, ¿no? Conocida como la civilización griega, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí la profesor. vemos. Sí. Excelente, muy bien. Aquí podemos detallar que es una de las culturas que nos dieron grandes aportaciones, ¿no? En matemática, en política, hablamos en disciplinas, en filósofos, ¿sí? Y también nos dieron grandes aportaciones en arquitectura y en sociedad en general, ¿sí? Aquí también podemos observar una de las imágenes bastante representativas, ¿sí? Que estas culturas prácticamente nos dejaron y siguen latentes hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo se llama esta escultura que tenemos aquí? Que prácticamente era una ciudad bastante emblemática de la antigua Grecia. Eso se ¿Es llama Roma? Roma. Roma, no, casi, ¿El casi, pero no. Coliseo? ¿Un El coliseo? Coliseo. Existe un coliseo, muy bien, ¿sí? Prácticamente se le conoce como el Partenón de Atenas, ¿sí? Eso, Entonces, Atenas. bien, por ejemplo, prácticamente podemos detallar, ¿no? Lo que son arquitecturas bastante modernas, arquitecturas en donde destacan la belleza del trabajo directamente en mármol y sobre todo de cómo ellos prácticamente lograron tener grandes visiones para construir grandes templos, ¿no? Muy bien, ahora antes de avanzar, si recordamos un poquito, dentro de las culturas fluviales, ¿sí? Eventualmente destacábamos lo que eran los mesopotámicos, hablábamos de los hindúes, hablábamos también de China y de los egipcios, ¿no? En donde destacan sus asentamientos por ríos principales. Por ejemplo, en Mesopotamia, ¿cómo se llamaban los ríos principales? ¿Me hacen acuerdo? Sí, Tigres y el Éufrates. Tigris y Éufrates. Muy bien, excelente. En la civilización china, ¿cómo se llamaban los ríos? Río El Amarillo y Río Huangzi y el Azul. Yangtze. Ya, muy bien, excelente. En la civilización india, ¿cuáles son los ríos? El Indo y el Gange. Indo y el Gange. Excelente, muy bien. Y en la civilización egipcia, ¿cuál es el río o los ríos más importantes? Nilo. El río Nilo. El río Nilo, excelente, muy bien. Entonces, aquí directamente podemos detallar que los griegos como tal fueron lo que es una cultura que mayormente dieron aportaciones al conocimiento en general, ¿no? Que sirvió de base de igual manera para muchas culturas que posteriormente fueron apareciendo, ¿sí? Civilización griega. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Clara, por favor? Civilización griega.
Conocemos como Antigua Grecia a la civilización griega que tuvo lugar en el periodo de 1200 a.C. hasta su final, luego de la conquista en el Imperio Romano en el año 146 a.C. Los griegos han sido una de las civilizaciones con más influencia en los campos de la filosofía, la ciencia, las artes, la política y la lengua. El término griego proviene de la palabra graikoi, nombre de una tribu del norte de la actual Grecia. Más tarde, ese término se aplicó a todos los habitantes de Grecia en general, los cuales se ubican al sur de la península balcánica, además de las islas cercanas del mar Jónico y las del mar Egeo, con los límites en el Mediterráneo. El término griego está caracterizado por un terreno rocoso, el territorio, perdón, accidentado y de montañas muy escabrosas de piedras caliza. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien, aquí podemos detallar que la civilización griega tuvo su punto de inicio entre los años de 1200 en adelante, ¿no? Y que finalmente terminó cuando el Imperio Romano en su momento logró conquistarlo en los años 146 antes de Cristo, ¿no? Aquí podemos detallar las aportaciones de los griegos en la política, en las artes, la ciencia, la filosofía y sobre todo también en el lenguaje, ¿no? Aquí también podemos detallar que el término de Grecia proviene de la palabra de graikoi, ¿sí? Que prácticamente era una tribu bastante grande del norte de la actual Grecia. Y de ahí prácticamente parte el nombre de Grecia, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito de sus territorios, hablamos directamente de los límites con el Mediterráneo, cercano al Mar Jónico, al del Mar Egeo, y sobre todo, mayormente, su territorio estaba en la península balcánica, ¿sí? Aquí podemos detallar que ese territorio es rocoso, accidentado y de montañas muy escabrosas de piedra caliza, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos pues algunas imágenes donde prácticamente destacan la ubicación en donde esta gran cultura tuvo su gran desarrollo, ¿no? Aquí tenemos lo que son templos, aquí tenemos lo que son pequeñas ciudades, ¿sí? Y sobre todo podemos detallar cómo se manejaba lo que es su territorio, ¿no? O sea, es decir, prácticamente era un terreno rocoso, sumamente difícil, pero a pesar de ello lograron hacer monumentos sumamente gigantescos, ¿no? Ahora, vamos a hablar algunos periodos de la antigua Grecia, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Génesis, por favor. Buenos días. Buenos días. Periodo oscuro, 1200-800 a.C. El periodo oscuro o época oscura griega es el espacio de tiempo que abarcó desde el año 1200 a.C., con la caída de los llamados reinos micénicos hasta el año 800 a.C., con la creación del alfabeto griego clásico, lo cual marcó el comienzo de la Grecia arcaica. Luego de la caída de los reinos micénicos, Grecia se vio sumida en un periodo de violencia, inseguridad y de migración. Algunos asentamientos sufrieron un abandono masivo y completo, como Micenas, pero también otros asentamientos fueron víctima de destrucciones completas, como el caso de Ilión. Algunos otros lugares quedaron casi sin población debido a una migración de masa, lo cual llevó a una disminución enorme de la población que no pudo compensarse ni con la llegada de los nuevos pobladores. Excelente, señorita. Muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, aquí podemos detallar el periodo oscuro, ¿no? Que prácticamente podemos detallar que toda Grecia tuvo su punto de origen prácticamente
en los reinos micénicos, ¿no? En los años 800 antes de Cristo, ¿sí? En donde prácticamente también es conocida como la Grecia arcaica, en donde las principales comunidades, tribus, realmente empezaron a unificarse, ¿no? Y su punto de origen prácticamente fueron entre los años 800 en adelante, ¿no? Y más que todo, aquí directamente se empezaron a agrupar por territorios, por actividades económicas, y la población directamente empezó a tener cada uno de ellos su propia autonomía, ¿no? Porque recuerden que prácticamente eran tribus y que poco a poco fueron fortaleciéndose, ¿no? Aquí también podemos detallar que en este siglo prácticamente se dieron grandes avances culturales. También podemos detallar lo que son obras de arte, en donde prácticamente reflejaban lo que eran luchas, enfrentamientos y modos de vida, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos detallar lo que son esculturas, en donde destacan los seres humanos que están en luchas, en enfrentamientos. También lo importante también a destacar es que los griegos eran tan habilidosos que podrían desarrollar estas esculturas, tanto mostrando la ropa de las personas como también las armas, su rostro, su cabello y las expresiones culturales, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otro periodo bastante importante dentro de la antigua Grecia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Nora Alma, por favor. Sí, aquí estoy. Por favor. Este periodo se ubica a partir del siglo XVIII antes de Cristo. El acontecimiento que marcó su comienzo fue la creación de un lenguaje propio, pues durante lo que es conocido como los periodos oscuros de Grecia, se empleaba la escritura micénica. No obstante, al comenzar esta nueva era, las poblaciones nativas comenzaron a disgregarse en pequeños grupos independientes. Este cambio encausado mayoritariamente debido a la abundancia de territorios insulares. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos detallar que esta etapa prácticamente va de los 800 a 496, ¿no? Aquí directamente se puede catalogar directamente un lenguaje propio y una escritura propia también, ¿no? Lo que sí también podemos destacar es que la mayoría de estos territorios eran insulares, es decir, eran territorios que estaban rodeados directamente por agua, ¿no? Y eventualmente no se contaba con una forma de gobierno bastante estable, y que obviamente la actividad comercial, la utilización de las primeras monedas realmente fueron un aporte, en este caso que en su momento esta etapa también lograron desarrollarla, ¿no? Pero no directamente en una gran expansión, solamente con fines de intercambio, ¿sí? Recuerden que ellos también practicaban lo que era el trueque, que prácticamente era el intercambio de productos, ¿no? Aquí también podemos establecer de que en su momento, ¿sí? En sus inicios, prácticamente se manejaban dos formas de gobierno: la tiranía y la democracia. ¿Qué es la tiranía? La tiranía es cuando hay un gobierno que no hace la voluntad del pueblo, que no es democrático. Ya, muy bien, excelente. Cuando yo digo que una persona es tirana, ¿a qué me refiero? Que es mala. Es una persona malvada, que causa Muy daño. bien, ya lo podemos interpretar así, excelente. ¿Qué más? Es un gobierno, existe un presidente tirano, ¿sí? Prácticamente establece de que el gobierno solamente está en control de él y solamente trata de darse lo que es un beneficio en base a la explotación, al abuso de la población en general, ¿no? Y ahora directamente nos habla de la democracia, ¿sí? ¿Qué es la democracia o qué era la democracia? La democracia, yo entiendo por democracia que es igualdad.
Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué es o qué se Tendría va que a... ver con el hecho también de que las personas tienen su derecho a expresarse, ¿sí? Y que las cosas se deciden no por uno solo, sino que entra en juego lo que el pueblo decide también. Excelente, muy bien, 10. La capacidad Claro. directamente de elegir a nuestros representantes, ¿no? Entonces, la democracia como tal es la capacidad y participación de todos en conjunto. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, el 15 de octubre vamos a tener un evento. ¿Qué vamos a tener el 15 de octubre? Elección de presidente de la República. Presidente. Excelente, muy bien. Y eso es parte de la democracia. Es decir, que nosotros vamos a elegir al representante o la representante para el puesto de presidente de la República, ¿no? Entonces, eso nos hace partícipes en la sociedad en general, ¿no? Y por ende, directamente no participan solamente un grupo, participamos todos para elegir a nuestros representantes, ¿no? Y eso prácticamente lo conocemos como democracia, que se ha impuesto en la mayoría de los países en el mundo y que obviamente es la base fundamental en el tema de las elecciones, ¿no? Aquí también hablamos de la Grecia clásica, aquí directamente establecemos lo que son conflictos con los persas, aquí también detallamos lo que es el gobierno de Alejandro Magno, que apareció en los años 336 y que obviamente pues tuvieron muchos enfrentamientos con la finalidad de establecer su gobierno propio, ¿no? Aquí tenemos pues destacar también lo que son esculturas en manos de algunos pensadores, algunos artistas de aquella época, ¿no? Policleto, hablamos de Mirón, hablamos directamente de personajes que también destacaban la belleza de la naturaleza y sobre todo también de las ciencias y las disciplinas, ¿no? La disciplina madre, en este caso que nosotros conocemos y que de ahí prácticamente dieron paso, en este caso, a las disciplinas que conocemos en la actualidad, es la filosofía. Ahora, ¿qué significa el término filosofía? Persona con conocimiento. Ya lo podemos interpretar así, muy bien. ¿Qué es la filosofía? ¿O qué significa el término filosofía? Tiene que ver con una teoría que alguien tiene y que la describe. Ya, también la podemos interpretar así, muy bien, excelente. El término filosofía significa amor a la sabiduría. Sí, y uno de los representantes más importantes de aquella época fue Aristóteles, ¿no? Si bien es cierto, la filosofía prácticamente es un cúmulo de conocimientos, de disciplinas, en donde los seres humanos vamos aprendiendo de todas las actividades, ¿no? Aquí también podemos detallar, en este caso, el estudio de la religión, que en su momento los griegos mantenían pues una religión politeísta, ¿no? Adoraban directamente a diferentes dioses como tal, ¿no? Generalmente, la mayoría de ellos eran adorados, eran, en este caso, mantenían sus propios templos, practicaban tradiciones y todos ellos prácticamente estaban representados en los templos, ¿no? ¿Cuál es el dios principal de los griegos? Su emperador. ¿Cuál será Zeus. el dios? Excelente, muy Zeus. bien. Zeus, el padre de todos los dioses, ¿no? Sin embargo, aquí podemos detallar que la mayoría de los dioses griegos representaban fenómenos de la naturaleza. Entonces, uno de los principales, Zeus, el padre de todos los dioses. ¿Cómo se llamaba el dios del mar? ¿Qué se llama? Eh, Poseidón. Poseidón. Muy bien, el dios del inframundo. Hades. Hades, muy bien. Sí, entonces tenemos gran variedad
en este caso de los dioses y los fenómenos a los que ellos prácticamente representaban, ¿no? Y la última etapa que nosotros tenemos o que destacamos en los griegos fue el periodo helenístico, ¿no? En donde prácticamente el gobierno, sí, de Alejandro Magno, en este caso, llegó directamente a ubicarse en el territorio de Grecia en los años 336 y 146, que obviamente los romanos se apropiaron y lo consideraron directamente una provincia más, ¿no? Aquí también tenemos que establecer de que aparece el término helenístico, porque obviamente era una convicción de diferentes pueblos, culturas, nacionalidades, en donde prácticamente establecieron nuevas posturas económicas, culturales, en el tema de las ciencias, en el tema de las disciplinas que fueron apareciendo, ¿no? La geometría, la astronomía, la matemática, ¿sí? También podemos detallar directamente la participación de los filósofos y las construcciones bastante gigantescas y hermosas en su momento, como el Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría, ¿sí? Que prácticamente son consideradas como una de las 7 maravillas del mundo, ¿ok? Bien, ahora vamos a detallar en la organización. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita, ¿sí? En la lectura. La señorita Ashley, por favor. Organización política de la antigua Grecia. La organización política de los griegos era compleja y fueron uno de los primeros pueblos en practicar la democracia, palabra que se deriva del griego demos, pueblo, y kratos, gobierno, en el que las personas consideradas ciudadanos griegos conformaban el cuerpo legislativo y tenían parte en la asamblea. Sin embargo, no todos eran considerados ciudadanos. De hecho, solo unos pocos adquirían ese título, donde se excluían a mujeres, niños, esclavos y extranjeros. En el caso de las ciudades con un sistema democrático como Atenas, contaban con distintas instituciones que garantizaban la eficacia del gobierno, entre estas. Muy bien, excelente. Sí, después me ayuda la siguiente diapositiva, señorita, por favor. Sí, muy bien. Ahora, nosotros también podemos hablar de la organización política, ¿sí? Como ustedes saben, el término democracia viene de 2 términos ejemplares. El primero, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Y por ende, democracia significa el gobierno del pueblo, ¿sí? Aquí también podemos detallar de que los griegos contaban con un cuerpo legislativo y también tenían lo que es una asamblea general, ¿no? Aquí también podemos establecer de que no todos directamente eran considerados como ciudadanos y que obviamente todos directamente contaban con clases sociales, ¿sí? Aquí directamente podemos establecer lo que eran los nobles, los soldados, los escribas, comerciantes, artesanos y sobre todo también los esclavos en general, ¿no? Aquí también podemos detallar que prácticamente jugaban un rol fundamental, lo que se conoce como las ciudades-estados, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en esta siguiente diapositiva, señorita, por favor? Eh, Instituciones podemos nombrar a los magistrados, quienes gobernaban las ciudades-estados, o polis como se les conocía. La asamblea o eclesia, la cual se encargaba de elegir las leyes, tomar decisiones en cuanto a la política exterior y seleccionar a los candidatos al puesto de magistrado. Por último, la Bulé o Consejo de los 500, sí. Era un grupo formado por ciudadanos electos que tenía la tarea de supervisar el trabajo de los magistrados y asegurarse de que se cumplieran las leyes. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien, aquí también podemos detallar, ¿no? Que existían magistrados y que obviamente gobernaban las ciudades-estados, ¿no? Es algo similar a lo que nosotros tenemos hoy en día. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante de Quito? El alcalde, Muy bien, excelente. Del Ecuador, ¿cuál es el representante? el presidente de la República. Excelente, muy bien, el presidente de la República, ¿no? Entonces, de esa manera funcionaban, ¿sí? Un representante de un territorio que a su vez tendría que rendir cuentas, informes
al rey, o en este caso al presidente de la República en general, ¿no? Y de esa manera controlaban lo que son los territorios. También podemos detallar lo que es la construcción de leyes, de normativas, de instituciones, hablando directamente como los magistrados. También podemos hablar del buleo, Consejo de los 500, que prácticamente jugaban un rol fundamental en la política, en la legislación y en la administración en general, ¿no? Aquí tenemos diferentes formas de cómo directamente se organizaban las ciudades-estados en las diarquías, ¿sí? Que prácticamente estaban en gobierno de dos reyes, un rey militar y el otro religioso, ¿no? Los éforos o magistrados que prácticamente supervisaban y daban el aseguramiento y cumplimiento de las leyes, la gerucia o consejo de ancianos, ¿no? Que prácticamente se formaban por algunos ciudadanos mayores a 60 años, en donde formulaban leyes, la apelia o asamblea de ciudadanos, ¿no? En donde prácticamente certificaban las normativas o las leyes que la gerucia directamente proponía, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a detallar las ciudades más importantes. Me ayuda, por favor, la señorita Clara en la lectura, por favor. Ciudades. Ciudades. Entre las ciudades principales de la antigua Grecia se pueden mencionar a Macedonia, Esparta, Corinto, Omnosos, Mileto y Atenas. Sin embargo, las más sobresalientes fueron Atenas y Esparta. Con respecto a Esparta, sus actividades económicas principales estaban enfocadas en la guerra. Sus habitantes se especializaron en la formación de un ejército poderoso. A todo hombre mayor de edad se le exigía ser parte del ejército y aunque era un deber, se les recompensaba con esclavos y tierras. Por esa razón, para el siglo VI, sus guerreros eran temidos. Excelente, muy bien. 10. Aquí también podemos hablar de las ciudades más importantes, ¿sí? Macedonia, Esparta, Corinto, Sonosos, Mileto y Atenas, ¿sí? Sin embargo, las ciudades más sobresalientes fueron Atenas y Esparta, ¿sí? Como ustedes saben, prácticamente en Esparta las actividades, o por decir todas las actividades, estaban enfocadas en la guerra, en los combates, ¿no? Mientras, en este caso, que la otra ciudad conocida como Atenas, eventualmente las disciplinas, la ciencia, las actividades en la arquitectura, las políticas, las normativas, las instituciones fueron fortaleciéndose, ¿no? Y que en su momento los espartanos también eran conocidos como una élite bastante fuerte y eran temidos directamente por algunas culturas y civilizaciones, ¿ok? Ahora, vamos a detallar directamente el caso de Atenas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Noralma, por favor? Hola, dicen Jorgito. Sí, Sí, licenciado. ¿sí? Ve? Ah, Dicen profe Jorgito. Pablito, Sí, ¿cómo está? Chicos, ¿cómo les va? Por favor, le dan la bienvenida, por favor, al ingeniero administrativo de nuestra institución con un fuerte aplauso. ¿Cómo están, chicos? Excelente, muy bien, ¿cómo está, Inge Pablito? Estamos con el curso de Muy primero. bien. Chicos, ponemos mucha atención, por favor. Quiero darles así, bueno, los que no me conocen, soy el magíster Pablo Puga, director administrativo de la unidad educativa, de su unidad educativa. Espero que todos se encuentren bien. De parte de la licenciada Lolita, les mando un fuerte abrazo, un saludo grandote, inmenso, y solo para darles un anuncio nomás. A partir de esta semana vamos a atender solo en nuestras oficinas principales. Sí, todo el mundo conocía las oficinas del Beaterio. ¿Quién conocía la unidad educativa, la principal? Cuéntenme. ¿Todos conocen o no conocen? Cuenten. No, licenciado. ¿Quién conoce solo el Beaterio? Nuestras oficinas del Buenos Beaterio. días. Yo. Buenos días. Se encuentran frente al terminal. Eso, sí. Sí, ya. Bueno, les cuento más o menos la historia, ¿no? De lo que pasó en estos años ahí, porque abrimos las oficinas del Beaterio. Las oficinas del Beaterio se abrieron por la necesidad
de tener un centro de cómputo, ya que el Ministerio de Educación no nos permitía abrir durante pandemia, no nos permitía abrir las oficinas principales. Bueno, ustedes saben por lo que pasó del COVID y todo eso, abrimos las oficinas en el 2019, 2020, y ya, bueno, fuimos atendiendo 2021, 22 y ahorita 2023, y que vamos a empezar en el 2024. Desde ahí se abren las oficinas. Pero desde esta semana vamos a atender todo el personal docente y administrativo, vamos a estar en las oficinas principales, es decir, en las oficinas de Quitumbe, frente al terminal Quitumbe. Ahí está la unidad educativa San Juan Pablo II. Sí, ahí va a estar la Licen Lolita atendiéndoles personalmente, cualquier inquietud, va a estar la señora secretaria, va a estar el Alvarito, van a estar las chicas de ventas, los profesores, todo eso ya vamos a atender desde esta semana ya. Sí, entonces, si no me equivoco, si es que ustedes no conocen la ubicación principal de las oficinas principales del colegio, se entran. La Gaby dijo, la Licen Gaby dijo que ingresaban a todo lo que es juramento a la bandera, programa del juramento en su plataforma, y ahí estaba un link de la ubicación. O si no, le ponen en Google Maps, Colegio a Distancia San Juan Pablo II, y primeritos les aparecemos la ubicación del colegio, que queda frente al terminal Quitumbe, atrás de la bomba de Petroecuador. Eso me pidió que les informe la señorita, y ahí vamos a atender toditos, vamos a estar ahí en la secretaria, todo el personal vamos a estar ahí, por si acaso alguna inquietud, necesidad que ustedes tengan. Muy bien, Muchas gracias. Ya, todo va a seguir normalmente, solo que nos trasladamos a nuestras oficinas principales. De ahí van a seguir en las clases, en sus periodos y todo eso. Entonces, de eso no se preocupen. Cualquier inquietud que tengan, estoy a la orden. Me escriben nomás, estoy en su grupo de WhatsApp, ahí ponen licenciado Pablito, ¿cómo está? Y me etiquetan. Yo ya les veo. Muy bien. Muchas gracias. Ya, eso nomás les Jorgito, por favor, denles las indicaciones de dónde queda la institución, por si acaso no conozcan. Y nos vemos ya en otra ocasión. De acuerdo. Muchísimas gracias, Buen día. Pablito, buen día, muchísimas gracias. Bien, chicos, entonces, por favor, estar muy pendientes directamente a la ubicación, ¿sí? Como ustedes saben, directamente las oficinas de la institución están directamente en el colegio y que quedan directamente, por decirlo así, un ejemplo más claro, del que terminar Quitumbe a una cuadrita más arriba, ¿no? Y pues, si no, directamente ingresamos, como el profe Pablito ya les había indicado, al Google colocamos Juan Pablo II y nos sale pues la dirección exacta, ¿sí? Del terminal Quitumbe, ¿sí? Prácticamente una cuadrita más arriba está lo que es la institución, ¿sí? Entonces directamente nuestras oficinas están ahí, cualquier duda, cualquier inquietud, podemos directamente trabajarla desde esa ubicación. ¿Ok? Y como yo les había mencionado, cualquier problemita, cualquier inquietud que tengan, tanto con los profes, bueno, portafolios, actividades o documentos, tranquilamente vamos a estar funcionando directamente en el colegio. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud tal vez de la institución, por favor, de la ubicación? Todos lo conocemos y si no lo conocemos directamente, pues ya les daremos la ubicación exacta para que se logren ubicar, ¿no? Pero prácticamente, como les decía, desde el terminal Quitumbe a una cuadrita más arriba ya está directamente en nuestra institución, está directamente lo que es el anuncio gigantesco y ahí lo podemos observar, ¿ok? Bien, dicho esto, vamos a seguir avanzando, por favor, ¿ok? Y acerca, en este caso, de las ciudades más importantes, ¿no? Y directamente destacamos lo que es la participación, ¿sí? En este caso, de la ciudad de Atenas, ¿no? Bien, señorita Nora Alba, ayúdeme, por favor. Sí, licenciado. Ciudades. En el caso de Atenas, fue una de las primeras ciudades griegas. Su centro estaba localizado en Acrópolis, gobernados en un principio por el rey Teseo. Desarrollaron como actividades económicas principales la marina y el comercio. Esto debido a la poca productividad que tenían sus terrenos para la actividad agrícola. Adicionalmente, la institución de la democracia como forma de gobierno la convirtieron en un atractivo centro en el que confluían las ciudades del imperio. Los ciudadanos del imperio. Perdón.
Muy bien, excelente. Ciudades. Aquí también podemos detallar lo que es el caso de Atenas, ¿no? Que prácticamente fue una ciudad que tuvo avances en la economía, en el comercio, en la política, en las formas de gobierno y sobre todo también en los intercambios de los productos, ¿no? Entonces, era una ciudad bastante avanzada, bastante desarrollada, ¿no? También podemos detallar el caso de las polis, que prácticamente eran pequeñas ciudades en donde estaba ubicada una parte urbana y una parte rural, ¿no? Es decir, que prácticamente esos dos territorios trabajaban en conjunto y mantenían pues el nombre de las polis o poleis griegas que también se manejaba en aquel entonces, ¿sí? Eran comunidades sumamente pequeñas y mantenían lo que es una soberanía propia, ¿no? Aquí tenemos pues algunas imágenes de cómo funcionaban las polis, ¿sí? Y sobre todo los templos que prácticamente construían los griegos, ¿no? Aquí también directamente podemos destacar que la economía prácticamente de los griegos estaba en el cultivo de trigo, de olivo y la vid, ¿no? Estaban en frutas, en hortalizas. También podemos detallar que ellos vivían de la ganadería en animales como cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes y otros animales, ¿sí? También podemos detallar que el comercio también fue una actividad muy fuerte de los griegos porque ellos se ubicaron justamente a las orillas del Mediterráneo y eso permitió en este caso, cuando ellos lograron obtener lo que es una consolidación directamente de sus territorios bajo un gobierno propio, hablando directamente del conocimiento que fue avanzando, lograron crear lo que son embarcaciones, ¿no? Y eso directamente permitió llevar productos de un lugar hacia otro, ¿sí? Muy bien, aquí también podemos hablar de que ellos también crearon lo que son vasijas griegas, artículos de oro, de plata para los visitantes, ropas tejidas en lana, ¿no? Obviamente, pues, debido a la presencia del ganado, utilizaban, en este caso, su piel directamente para realizar lo que son vestimentas, ¿sí? Y de esta manera directamente se vestían, pues, los griegos en general, ¿no? Y que podemos destacar que hasta el día de hoy es una de las culturas que más aportaciones nos dieron para que nacieran diferentes disciplinas y que hasta el día de hoy nosotros las seguimos utilizando, las seguimos estudiando y es una de las culturas que prácticamente dieron bases fundamentales para consolidar sociedades, ¿no? Hablando de estados, hablando de instituciones políticas, hablando de la democracia que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. No, Sí, ¿no? licenciado. Excelente. Muy bien. Entonces, chicos, no se olvidará, por favor, seguir revisando la plataforma, seguir realizando nuestros contenidos y no se olvidará, por favor, también, ¿no? De tener todos los documentos al día, ¿ok? De mi parte, chicos, un excelente día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho.